Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse para estar al tanto de los nuevos vídeos. Veamos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Comienza el amor entre Alia y Cian? ¿Qué pasará después de que Alia y Cian se besen y Cian confiese su amor? ¿Conseguirá Cian convencer a Alia de que se quede? Si Alia regresa, le contará Mine a Ekmel la verdad que sabe. ¿Qué hará Ekmel al descubrir que Cian Deniz es su nieta? ¿Qué pasará cuando Ekmel descubra que el asesino de Saint-Boran es Ekmel? ¿Se rendirá Mine al darse cuenta de que todos sus intentos por conquistar a Cian fueron en vano? ¿Qué les pasará a Cian y Alia a partir de ahora? ¿Cómo reaccionarán sus familias cuando se revele el matrimonio de Nare y Sain? ¿Conseguirá que Ipek Kaya se enamore de ella? ¿Seguirá Zerrin viviendo con Demir para que Kaya no sufra ningún daño? ¿Se enfermará aún más la señora Sadakat en esta problemática situación? Todo esto y más, ahora en este vídeo. Si crees que Cian no debería alejar a Alia y empezar a vivir como una familia, disfrutando de su amor eterno mientras evita que Ekmel lastime a alguien y vuelva a la cárcel por matar a su propio hijo, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis. Disfruta viéndolo. Cian expresó todo lo que sentía por el miedo a perder a Alia. Y finalmente, no pudo resistirse y le dijo a Alia que la amaba y la besó en los labios. Este beso no fue unilateral, Alia correspondió. Quería irse y no quería. Si se hubiera arriesgado a renunciar a su amor por su hijo, quería que Cian viniera a detenerlo. Lo que esperaba se hizo realidad y Alia, quien no esperaba tanto de Cian, se sorprendió al mismo tiempo que afirmaba que los sentimientos de Cian eran correspondidos. Cian se enamoraría perdidamente de él tras este beso y al enterarse de que su amor era correspondido. Estos dos amantes vivirían su amor y decidirían forjar sus vidas para proteger a Deniz de Ekmel de la mejor manera posible. Alia no abandonaría a Cian ni iría a ningún lado de ahora en adelante. Pero decidirían la mejor manera de proteger a Deniz y dónde quedarse. Cian podría pensar que el lugar más seguro era la mansión y convencerlos de regresar. Aunque Cian ha echado a Mine muchas veces en su cara, la echará de nuevo, le dirá lo que quiera y se irá de la mansión. Mientras Mine cree haber echado a Alia y planea mudarse a la mansión, se sentirá muy decepcionada cuando Cian y Alia lleguen de la mano. Tras el discurso de Cian, abandonará la mansión llorando sin siquiera mirar atrás. Por supuesto, con este rencor, podrá decirle a Ekmel que Boran es su hijo y Deniz su nieto, y que Sadakat le oculta la verdad. Porque, haga lo que haga, sufre profundamente porque no puede controlar a Cian. Usará todas sus ases a su alcance. Cuando Cian echa a Mine, Sadakat intentará impedírselo con lágrimas y le suplicará que no lo haga. Al mismo tiempo, estará muy enfadada porque él ha vuelto con Alia e intentará descargar toda su ira en ella. Por supuesto, ni Alia ni Cian lo permitirán y dirán que se quieren mucho y que seguirán viviendo como una familia. Ekmel experimentará el dolor de matar a su propio hijo debido a la verdad que descubrió. Más tarde, llegará a la mansión de Sadakat inmediatamente después de salir de prisión, y como si no fuera suficiente con haberla amenazado, volverá a llamar a la puerta de la mansión para rescatar a Deniz. Sin embargo, ni Sadakat ni Cian dirán que ni siquiera se acercarán a Deniz y que harán todo lo posible por encontrar pruebas de su crimen para que sea castigado por matar a su propio hijo. Aunque Ekmel no puede hacer mucho por ahora, comenzará a tramar nuevos planes. Primero, querrá ocultar que Boran la mató y tomar precauciones para evitar volver a la cárcel. Luego, pensará en cómo arrebatarle su nieto a Sadakat. Sain se casó con Nare porque creía que su padre era inocente con respecto a Boran. En realidad, si hubieran sabido la verdad, ambos querían enterrar este amor en sus corazones. Sin embargo, cuando se reveló que Nadim fue quien mató a Boran mediante el juego de Ekmel, Sain se sintió aliviado y él y Nare quisieron separarse más tiempo y casarse en secreto. Al enfrentarse a esta verdad, la sombra de Ekmel se posará sobre toda su felicidad. O querrán divorciarse de inmediato o Sain rechazará la paternidad de Ekmel y querrá apoyar a Cian. Mia cuestionará su vida cuando se dé cuenta de que todas las intrigas y juegos que urdió para recuperar a Cian de Alia son en vano. Mia, quien ya tiene problemas psicológicos, podría pensar que dar a luz al bebé de Cian no es muy lógico esta vez y podría intentar que muera en su vientre porque es demasiado tarde para ser raptado. Es posible que ella no acepte mudarse a la casa que Cian abrió para ella y su salud mental y emocional puede deteriorarse y ella podría tener que permanecer en el hospital debido a esta enfermedad. A partir de ahora,
Cian y Alia estarán en constante alerta y vivirán con miedo, sin dejar en paz a Denise. Cian intentará encontrar pruebas lo antes posible de que Ekmel mandó matar a Boran e intentará que vuelva a prisión. Incluso si Ekmel va a la cárcel, seguirá dando órdenes a sus hombres de afuera para que capturen a Denise. Puede que Cian y Alia tengan que pagar otros precios para tener un matrimonio en paz. Cuando Zayn y Nare anuncien su matrimonio a sus familias, recibirán una gran respuesta. Las verdades que salgan a la luz ensombrecerán su felicidad. Cuando Zayn se entere de que su padre es el asesino de su hermano, no abandonará a Nare y querrá apoyar a Cian. Por supuesto, su padre, Ekmel, y su madre, Fidan, estarán muy molestos con la actitud de Zayn. Como Fidan desconoce esta verdad desde hace años, Ekmel también se mostrará muy hostil hacia él. Nadie querrá compartir el mismo techo con un hombre asesino de niños y violador. Quizás, en lugar de ir a la mansión con Zayn Cian, podría conseguir una casa para que Nare y ella se queden y llevar con ellas a su madre, Fidanan. Sadakataan también reaccionará exageradamente ante Nare y Zayn, pero podría ablandarse al escuchar la actitud de Zayn hacia Ekmel. Ipek se ha enamorado de Kaya y quiere tener más intimidad con ella cuanto antes. Cuando Kaya lo besa en los labios inesperadamente, Kaya no puede resistirse, pero no responde. Como Ipek hace planes constantemente con Kaya y pasan más tiempo juntos, Kaya se verá afectada por su estado de ánimo alegre y positivo. Aunque no olvide por completo a Zerrin, intentará olvidar y amar a Ipek. Zerrin quedará devastada al presenciar el beso. Al ver a Demir acercarse por detrás e intentar dispararle a Kaya, se le plantará delante, le prometerá olvidarla, quedarse con Demir el resto de su vida y evitar que la mate. Porque Zerrin, sabiendo que Demir solo perdonará la vida a Kaya con esta condición, se arriesgará a ser su prisionera de por vida. El miedo constante de Sadakataan a que le hagan daño a su nieto no acaba con la tensión entre ella y sus hijos. Por eso su salud no puede soportar lo que está pasando. Toda esta tristeza y estrés la están destruyendo. Creo que sería bueno que no sufriera un derrame cerebral después de los recientes acontecimientos. Entonces, ¿crees que Alia se convencerá de quedarse con Cian? ¿Confesará Alia su amor por Cian después de que éste la bese? ¿Cómo reaccionarán Sadakataan, Mine si Cian y Alia llegan de la mano a la mansión? ¿Dejará Mine de luchar por Cian y dañará al bebé? ¿Se divorciarán Nare y Zayn al descubrir la verdad? ¿Qué hará Ekmel al enterarse de que él mató a su propio hijo? ¿Se casarán Ipek y Kaya pronto? Por ahora, hemos terminado otro análisis. Pueden compartir sus valiosas opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense. Adiós.